México en el gobierno de Miguel de la Madrid, 1982-1988. Buen día, jóvenes. Lo que vamos a platicar hoy no es un tema del pasado lejano, que no les tiene nada que ver. Todo lo contrario, es una parte de la historia de nuestro país que explica muchas cosas que ustedes mismos han visto, escuchado o vivido en su familia o en su comunidad. El tema de nuestro video de hoy es el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, quien fue presidente de México de 1982 a 1988. Y para despertar su curiosidad, les voy a decir algo que quizás no esperaba. En este periodo tan complicado para México, fue una tragedia, un terremoto, la que demostró que los ciudadanos podían ser más fuertes que el propio gobierno. Pero eso lo veremos más adelante. Por ahora, comencemos por el principio. Cuando Miguel de la Madrid llegó a la presidencia en 1982, México estaba en medio de una crisis económica muy severa. Para que lo entiendan de una manera sencilla, quiero que piensen en esto. Imaginen que su familia tiene deudas con varios vecinos y esos vecinos les dicen, si quieren que les sigamos prestando dinero, tienen que recortar sus gastos, vender algunas cosas de su casa y dejar de gastar en lo que no es urgente. Eso, básicamente, era lo que le estaba pasando a México como país. Organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son como grandes prestamistas a nivel mundial, le impusieron condiciones muy estrictas a México para seguir otorgándole créditos. ¿Cuáles condiciones? Principalmente dos: reducir el gasto público y reducir la inversión pública. En otras palabras, el gobierno tenía que gastar menos en obras, servicios y apoyos para la población. Ahora bien, aquí les hago una pregunta para que reflexionen. ¿Qué pasa cuando el gobierno deja de invertir y de apoyar a sus empresas? Esas empresas pueden cerrar o venderse, y eso fue precisamente lo que ocurrió. El gobierno mexicano recurrió a la venta de empresas paraestatales, que eran negocios que pertenecían al Estado. Muchos de esos empleos que sostenían a familias enteras comenzaron a desaparecer. El miedo al desempleo se convirtió en una realidad cotidiana para miles de mexicanos. Y cuando en tu propio país no encuentras trabajo ni oportunidades, ¿qué haces? Buscas un mejor lugar. Por eso, durante este periodo, la emigración hacia Estados Unidos tuvo un crecimiento muy importante. No era algo nuevo. Desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, los mexicanos ya emigraban al norte en busca de trabajo. Pero en los años 80 ese flujo creció de manera notable. Es probable que en sus familias o en las familias de sus vecinos haya alguien que emigró en esa época o que tiene parientes en el norte. Esa historia tiene raíces aquí, en este periodo que estamos estudiando. Ante una situación tan difícil, la sociedad mexicana no se quedó con los brazos cruzados. Comenzaron a surgir diversas formas de reacción, algunas dentro de la ley y otras fuera de ella. Por un lado, las protestas, las marchas y los plantones se convirtieron en herramientas cada vez más comunes para que la gente pudiera hacerse visible ante el gobierno. Las personas salían a las calles a exigir que sus problemas fueran escuchados y atendidos. Esto es algo importante que deben entender. La manifestación pública es una forma legítima de participación ciudadana y en este periodo comenzó a cobrar una fuerza que no tenía antes en México.
Por otro lado, también crecieron actividades que estaban fuera de la normatividad. La primera de ellas fue el comercio informal. Ustedes conocen perfectamente los tianguis, los puestos en la calle, los vendedores ambulantes. Pues bien, ese fenómeno creció enormemente en los años 80. Y aquí quiero que entiendan algo importante. No crecía porque la gente quisiera saltarse las reglas por capricho, sino porque era una necesidad real. Cuando no hay trabajo formal, la gente busca la manera de sobrevivir con lo que tiene. Era una respuesta legítima de una población que estaba siendo empobrecida por la crisis. Pero también surgió algo mucho más oscuro. Fue precisamente en este contexto de pocas oportunidades económicas cuando el narcotráfico comenzó a ganar una fuerza que antes no tenía en México. El tráfico de drogas se orientó principalmente hacia Estados Unidos, que entonces, como ahora, era el mayor consumidor de estupefacientes en el mundo. Les menciono este dato no para justificar ninguna actividad ilegal, sino para que comprendan algo fundamental. Los grandes problemas sociales no nacen de la nada, tienen raíces en momentos históricos concretos, en crisis económicas, en falta de oportunidades. Conocer esas raíces nos ayuda a entender el presente y a pensar cómo construir un futuro diferente. Bien, llegamos ahora al momento más dramático de este periodo, y también el más inspirador. El 19 de septiembre de 1985, un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió al Valle de México. Para que tengan una idea de lo que eso significa, fue un movimiento telúrico de una fuerza extraordinaria que derribó edificios, destruyó hogares y sepultó a miles de personas entre los escombros de la capital del país. Se estima que el número de personas fallecidas pudo haber alcanzado las 10.000 víctimas, aunque la cifra exacta jamás pudo determinarse con precisión. Repito eso para que lo dimensionen. 10.000 personas. Una tragedia de proporciones enormes que sacudió al país entero. Ahora bien, aquí viene la parte que quiero que recuerden. Ante semejante catástrofe, la reacción del gobierno fue rebasada por la magnitud de la desgracia. El Estado no tenía la capacidad de responder a todo lo que se necesitaba. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Fue la población civil la que tomó las riendas. Los propios vecinos, los estudiantes universitarios, los trabajadores, las amas de casa, hombres y mujeres, sin ningún entrenamiento especial, se organizaron de manera espontánea para rescatar sobrevivientes y recuperar los cuerpos de quienes habían fallecido. Muchas veces lo hicieron literalmente con sus propias manos, cavando entre los escombros. Jóvenes, les pregunto, ¿alguna vez han visto cómo una comunidad entera se une cuando ocurre una desgracia? Quizás en su municipio, en su colonia, en un momento difícil para alguna familia vecina. Esa capacidad humana de ayudarse mutuamente, ese instinto solidario, es exactamente lo que se multiplicó a una escala gigantesca en la Ciudad de México en septiembre de 1985. El escritor e intelectual mexicano Carlos Monsiváis reflexionó profundamente sobre este acontecimiento y llegó a una conclusión muy poderosa. El terremoto fue el motor que impulsó la solidaridad, la asociación y la organización de la sociedad civil en México. En otras palabras, de una tragedia nació una nueva conciencia ciudadana. La gente descubrió que unida, organizada y solidaria podía hacer lo que el gobierno por sí solo no era capaz de lograr. Muy bien, jóvenes, hagamos juntos un repaso de lo que vimos hoy porque es mucho y vale la pena ordenarlo.
Durante el gobierno de Miguel de la Madrid entre 1982 y 1988, México vivió una crisis económica profunda que obligó al gobierno a reducir el gasto, vender empresas del Estado y enfrentar un desempleo creciente. Ante eso, muchos mexicanos emigraron hacia Estados Unidos, otros sobrevivieron en la informalidad y también fue un periodo en el que actividades ilícitas como el narcotráfico encontraron condiciones para crecer. Al mismo tiempo, la sociedad comenzó a organizarse y a expresarse a través de protestas y manifestaciones. Y cuando llegó la tragedia del terremoto de 1985, esa misma sociedad demostró una capacidad de respuesta, solidaridad y organización que el gobierno no pudo igualar y que cambió para siempre la manera en que los mexicanos se relacionan entre sí y con el Estado. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan todo esto? Porque son hijos e hijas de ese México. La migración, el comercio informal, los movimientos sociales, el narcotráfico, incluso los sismos, son realidades que muchos de ustedes han visto o escuchado en casa, y todas ellas tienen raíces en momentos históricos, como el que vimos hoy. Conocer la historia no es memorizar fechas y nombres para el examen. Conocer la historia es entender de dónde venimos para poder decidir con mayor claridad hacia dónde queremos ir. Los invito a que le pregunten a algún familiar mayor si recuerda algo de ese tiempo. Puede que descubran que la historia que aprendieron hoy tiene rostro y nombre propio en su propia familia. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, comenten y compartan. Saludos.